Hola chicos, Baizapa. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Te saluda tu profe de Ciencias Sociales, el profe Pilsen Damián, Jacostedia Yeshata, Historia y Geografía. El contenido que vamos a ver hoy es un contenido súper interesante. ¿Por qué? Vamos a ir viendo los siguientes temas. Primero, ríos del Paraguay. Luego, iremos viendo características del río Paraguay. Y por último, un tercer tema, iremos viendo las principales afluentes del río Paraguay. Como propósito de esta clase tenemos lo siguiente: emitir opinión sobre la utilidad del río Paraguay, conocer las características que presentan los afluentes de la margen derecha e izquierda del río Paraguay. Y por último, reconocer las diferencias entre los afluentes de la margen derecha y la margen izquierda del río Paraguay. Vamos a comenzar. Vamos a ver nuestra situación problemática. Recordamos, ¿a quiénes tenemos? Tenemos a Walter y su abuelo. ¿Qué ocurrió con ellos? Ellos fueron a pescar al río Paraná y en un momento la canoa empieza a girar. ¿Por qué? Porque se encuentra con un remolino. ¿Qué dice Walter? En vista a esta situación, Walter se pregunta, ¿se puede dar un remolino en el río Paraguay? Vamos a ayudar a Walter a descubrir qué características presenta el río del Paraguay. Para ello vamos a ver nuestro primer tema, ríos de Paraguay. ¿Cuáles son las características? Si nos fijamos en las características de los ríos de Paraguay, podemos decir que los ríos del Paraguay nacen en zonas más altas del territorio y van transportando el agua pendiente abajo hasta llegar a sus dos colectores principales. ¿Cuáles son? Son los ríos Paraná y el río Paraguay. Para entender las características de los ríos del Paraguay, vamos a ver las características del río Paraguay. Dentro de las características del río Paraguay, podemos decir que el río Paraguay recorre una distancia de 2.600 kilómetros, desde su nacimiento en Mato Grosso hasta su desembocadura en el río Paraná. Otra de las características de lo que es el río Paraguay, como dijimos, recorre una distancia de 2.600 kilómetros desde su nacimiento, que es en la zona de Mato Grosso, es decir, aproximadamente desde esta zona. Y hace un recorrido de norte a sur, hasta desembocar en lo que es el río Paraná. Otra de las características de lo que es el río Paraguay, justamente lo que estuvimos hablando, en cuanto al nacimiento, dijimos que nace en la zona de lo que es el Brasil. Tiene una extensión de 2.600 kilómetros y dentro de lo que es el territorio del Paraguay, una extensión de 1.017 kilómetros. La anchura media de lo que es el río es de 500 metros y como dijimos, corre de norte a sur. ¿Por qué? Porque se inicia en el Brasil y va recorriendo hacia la parte baja de nuestro continente. La profundidad media que presenta el río Paraguay es de 5 metros aproximadamente. Dentro de lo que es el río Paraguay existen zonas que presentan dificultades y estos son los pasos difíciles. Entre ellos podemos citar el Carayá, Carayá Vuelta, Pedernal, Concepción, Santa Catalina, Capucú, Arrecife y otros. Son puntos que muchas veces, como dijimos, dificultan la navegación por sus características.
Otros puntos o pasos difíciles que encontramos son los que se encuentran en lo que es Remanso Castillo, Purificación, Naranjito. El río Paraguay, igual que otros ríos, presentan algunas islas. Entre estas islas podemos citar la isla de Margarita, Itacurubí, la isla de Concepción, la isla de Payagua, Tupao, la isla del Peñón y la isla de San Francisco. Dentro de lo que es el río Paraguay existen algunas poblaciones importantes. Por ejemplo, tenemos la de Bahía Negra, la de Fuerte Olimpo, el Puerto Guaraní, La Esperanza, La Victoria, que es conocida como ex Puerto Casado, Pinasco y en Villa Ayes, en la zona del Chaco, justamente lo que es la ciudad de Villa Ayes, y por último tenemos Concepción. Otras poblaciones que podemos citar que se encuentran dentro de lo que es el río Paraguay son Antequera, Rosario, la ciudad de Asunción, que es capital del Paraguay, San Antonio, Villeta, Alberdi y otras poblaciones. Vamos a ver los principales afluentes del río Paraguay. Entre sus principales afluentes podemos hablar de los afluentes que se encuentran en la margen derecha del río. Estas son el Río Negro, el Yacaré, el Riacho San Carlos, el Río Verde, el Monte Lindo, el Río Negro y el Río Confuso. Son riachos que se encuentran en la margen derecha del río Paraguay. Los otros afluentes que se encuentran ya en la margen izquierda del río Paraguay son el río Apa, el río Aquidabán, el Ipané, Jejuí, el río Mandubirá, el río Piribebí, Salado, Tebicuarí y el río Ñembucú. ¿Por qué la margen derecha y la margen izquierda? Porque si vemos, el río Paraguay cruza por lo que es el territorio del Paraguay, justamente, y lo divide en dos regiones. Como estuvimos viendo, recorre de norte a sur, por lo tanto, la margen derecha corresponde a los ríos que se encuentran en la región occidental, lo que es el Chaco. Y los que se encuentran en su margen izquierda serían los que están en la región oriental. Vamos a ver nuestra evaluación. Dentro de los ejercicios de evaluación, vamos a ir citando algunas de las islas que estuvimos viendo. ¿Cuáles eran? Algunas de las islas que estuvimos viendo eran San Francisco, muy bien. ¿Qué otra isla? La de Margarita. Y por último, ¿qué otra isla estuvimos viendo? La del Peñón. Muy bien. Es decir, dentro de las principales islas podemos citar las de San Francisco, Margarita y el Peñón. Todas estas se encuentran dentro de lo que es el río Paraguay. Vamos a ver nuestro segundo ejercicio. ¿Qué es lo que nos pide? Dice, observamos el mapa de Paraguay y describimos las diferencias entre los ríos de la margen derecha y los de la margen izquierda. Vamos a recordar, ¿cuáles eran los ríos que se encuentran en la margen derecha? Los ríos que se encuentran en la margen derecha, si observamos nuestros mapas, son los ríos que están hacia la región occidental, es decir, los ríos que se encuentran hacia el Chaco. Y los ríos que se encuentran hacia la región oriental son los ríos que corresponden a la margen izquierda del río Paraguay. ¿Cuál es la diferencia que observamos? Justamente que los ríos que están hacia la margen derecha, o lo que es el Chaco, son ríos mucho más cortos. Por ejemplo, el Riacho Alegre. ¿Por qué? Justamente por las características que presenta la zona del Chaco. Y los ríos que se encuentran hacia la margen oriental de nuestro país son ríos mucho más extensos. ¿Por qué?
por las características que presentan los mismos. Para finalizar la clase de hoy, vamos a ver el resumen de lo que estuvimos viendo. ¿Qué es lo que estuvimos viendo? Estuvimos viendo la hidrografía del Paraguay. Dentro de ellos estuvimos tocando que los ríos de Paraguay, dentro de todo lo que es los ríos que corresponden al Paraguay, los ríos más principales son el río Paraguay y el río Paraná. Cuando vemos lo que es el río Paraguay, podemos decir, primero, que nace en el Brasil. Tiene una extensión aproximada de 2.600 kilómetros y como dijimos y estuvimos viendo en el mapa, corre de norte a sur. Entre sus principales afluentes, tanto de la margen izquierda y la margen derecha, podemos ir citando los ríos que son el Aquidabán, el Confuso, el Mandubirá, el Salado y el Río Negro. Para finalizar, en conclusión, podemos decir que el río Paraguay es una de las principales vías de salida y entrada de productos debido a la condición de mediterraneidad que posee nuestro país. Para finalizar, vamos nuevamente a nuestros personajes. ¿A quiénes tenemos? A Walter y su abuelo. ¿Qué es lo que se preguntaba Walter? Justamente él se preguntaba si esta situación que ellos vivieron en el río Paraná se puede dar en el río Paraguay. ¿Qué es lo que le responde su abuelo? Se pueden presentar zonas donde se produzca el mismo efecto. Como ya habíamos manifestado, si bien la situación de Walter y su abuelo se presenta en el río Paraná, el río Paraguay presenta un caudal de velocidad mucho más lento que el río Paraná, pero también puede presentar zonas donde se produzca el efecto de remolino, justamente como vivieron Walter y su abuelo. Y de esta manera terminamos la clase de hoy. Recordad, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos.